La palabra del Señor dice así: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y doctores. Hemos de entender que los profetas son aquellos que ministran y tienen la característica en su ministerio de consolación, exhortación y enseñanza. Esa es la característica del profeta. Y doctores son, hemos de entender que son los maestros. Entonces había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé y Simón, el que se llamaba Níger, y Lucio Cireneo, y Manahén, que había sido criado con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando pues estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado y puesto las manos encima de ellos, despidiéronlos. Y ellos, enviados así por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Cipro. Aquí la palabra Cipro es Chipre. Esa navegación es a la isla de Chipre, la isla grande, que está aquí traducida como Cipro. Entonces Cipro es Chipre, la isla Chipre que está frente a Palestina. Y llegados a Salamina, el puerto principal de Chipre, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y tenían también a Juan en el ministerio. Este no es Juan el apóstol, es Juan cuyo sobrenombre es Marcos. Y tenían también a Juan Marcos en el ministerio. Que el Señor bendiga su palabra. Y estamos considerando el ejercicio de estos dones en la obra del Señor. Y llegamos ahora a lo que hemos leído en Hechos capítulo 13 de esta epístola del Nuevo Testamento. Se anuncia aquí que habían en la iglesia que estaba en Antioquía 5 hombres prominentes, que evidentemente eran hombres dotados y con dones espirituales. Es decir, no eran hombres cualesquiera. En la iglesia de Antioquía había una gran multitud de creyentes. Se puede leer desde el capítulo 11 de Hechos a través del capítulo 12 de Hechos en cuanto a los primeros sucesos que sucedieron allí en la ciudad de Antioquía. Y llama la atención, apreciados hermanos, que aquí en Antioquía los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez. Esto lo encontramos en el texto 26 del capítulo 11. Podríamos leerlo, el texto 26 del capítulo 11. Y dice: y conversaron todo un año allí con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y los discípulos fueron llamados cristianos primeramente en Antioquía. Llama la atención entonces esta primera mención de ser reconocidos aquellos que creen en el Señor Jesús como cristianos, y fue en esta ciudad de Antioquía donde primeramente fueron llamados. Pero debemos destacar un poco la historia que nos cuenta Hechos 11 del 19 al 21. ¿Qué sucedió allí? Podríamos leerlo rápidamente. Hechos 11 del 19 al 21 dice así: y los que habían sido esparcidos por causa de la tribulación que sobrevino en los tiempos de Esteban, es decir, todos los hermanos de Jerusalén, que comenzó la persecución en los tiempos de Esteban, comenzaron a esparcirse a través de Palestina, anduvieron hasta Fenicia, hacia el norte, y Cipro, y llegaron a la ciudad de Antioquía, no hablando a nadie en la palabra, sino a judíos. Esa era la característica de los primeros cristianos convertidos al Señor. Ellos pensaban que tan solo había que hablar el evangelio netamente a los judíos. Pero del grupo de ellos, y de ellos habían varones ciprios, o sea, vale decir de Chipre, de la isla de Chipre, y cirinenses, los cuales, como entraron en Antioquía, la ciudad, hablaron a los griegos y anunciaron el evangelio del Señor Jesús. Aquí por primera vez, aparte de la experiencia que tuvo Pedro, en la casa de Cornelio, ¿verdad? Cuando le habló el evangelio en esa casa, por
y predicando el evangelio a los gentiles, aquí se dio por primera vez que estos hermanos, que eran de Chipre y Cireneos, llegando a Antioquía, le hablaron a un grupo de griegos que eran gentiles, no judíos, y le anunciaron el evangelio del Señor Jesús. ¿Y qué sucedió? Texto 21 de Hechos 11. Y la mano del Señor era con ellos, y creyendo gran número, se convirtió al Señor. Fue un acontecimiento notable entonces lo que sucedió allí en Antioquía, con estos hermanos de Chipre y Cireneos, que hablaron y predicaron el evangelio allí a unos griegos que eran gentiles. Y sucedió que fue enviado Bernabé por los apóstoles desde Jerusalén, por lo que llamaríamos hoy día, a causa de ese gran avivamiento que ocurrió allí en la ciudad de Antioquía, con estos griegos gentiles convertidos al Señor. Estos hombres llegaron predicando el evangelio. No se dice nada más la Escritura. No dice la Escritura si tenían dones especiales o dones de evangelista, pero al predicar el evangelio, estos hermanos de Chipre y Cireneo a los gentiles, las almas se convertían al Señor. Y tantos se convirtieron al Señor que los hermanos de Jerusalén no sabían qué hacer con estos hermanos gentiles convertidos allí en la ciudad de Antioquía. Entonces, los apóstoles resolvieron enviar a Bernabé, este hermano tan sencillo, tan prominente. Hijo de consolación significa Bernabé. Es bueno saber algo de Bernabé. Fíjese que Bernabé no era un hombre cualesquiera. Aquí dice el capítulo 11, en el texto 24, la característica de Bernabé. Podríamos leerlo. Hechos capítulo 11, el texto 24. Veamos la característica, el perfil del porte espiritual de este hermano llamado Bernabé. Dice así la Escritura: porque era varón bueno. En otras versiones aparece varón justo. Y me gustan más las otras versiones porque ese es el sentido real del texto en griego aquí. Dice, porque era varón justo, pero no es que él sea justo como persona. No olvidemos que la Escritura que dice no hay justo ni a un uno. Entonces esa palabra justo se refiere a que es un varón justificado en Cristo. Eso sí. Entonces, ¿quién era Bernabé? Un varón justificado en Cristo, lleno del Espíritu Santo y de fe, y mucha compañía fue agregada al Señor. Esa es la característica de lo que sucedió allí en Antioquía. Pero ese era Bernabé. Era un hombre justificado en Cristo, lleno del Espíritu Santo y lleno de fe. Es decir, Bernabé no era un hombre cualesquiera. Fíjese, queridos hermanos, apreciados hermanos, sería bueno utilizar para la obra del Señor los hombres con este perfil. Hombres justificados en Cristo, llenos del Espíritu Santo y llenos de fe. Tres características esenciales en un varón espiritual, en una hermana espiritual. Un perfil excelente. ¿Y qué pasó con Bernabé? Mire lo que dice el texto 23 del capítulo 11 de Hechos. Leámoslos. El cual, como llegó a Antioquía, Bernabé llegó a Antioquía enviado por los apóstoles a causa de la conversión de estos griegos gentiles, y había un gran número de ellos. La Escritura dice, y vio la gracia de Dios. Y vio la gracia de Dios, regocijóse y exhortó a todos, los griegos gentiles allí, a que permaneciesen en el propósito del corazón en el Señor. Pero ¿qué fue lo que vio cuando llegó Bernabé a Antioquía?
vio la gracia de Dios. Podríamos preguntarnos, apreciados hermanos, ¿habéis visto vosotros la gracia de Dios en medio de su pueblo? ¿Alguna vez? ¿Has podido tener esa visión espiritual? Con esa visión del don, del discernimiento espiritual, esa visión de mirar la congregación y ver en ella la gracia de Dios, obrada en medio del pueblo de Dios, donde usted se desarrolla, donde usted alaba, donde usted ora, donde se acerca al trono de la gracia, y en ese lugar donde se abre la escritura y se ministra o se profetiza con enseñanza, con exhortación y con consolación. Qué precioso es este hombre Bernabé. Observen la característica de su corazón espiritual. Cuando llegó a Antioquía, él vio con los ojos de la fe la gracia de Dios manifestada en medio de allí, de hermanos convertidos. Que dice la Escritura que vio la gracia de Dios, es decir, quiere decir que vio la manifestación de la gracia de Dios en aquellos nuevos convertidos y se regocijó grandemente en su corazón. Pero Bernabé era un hombre muy sencillo, muy humilde. Él no tenía un concepto demasiado alto de sí mismo. En otras palabras, él no se creía competente como para poder atender todo este asunto de lo que estaba sucediendo allí en Antioquía, en la nueva compañía de estos hermanos gentiles convertidos al Señor. Anteriormente, si no mal recuerdo, en el estudio anterior habíamos mencionado cómo Saulo, después de su conversión, comenzó a predicar y predicaba que Jesús era el Cristo. Ese era todo su tema al principio de Pablo. Pero Pablo predicaba también, en el lugar donde se había convertido, que trajo sobre su predicación, trajo sobre esa compañía de creyentes que él predicaba, una persecución. Y eso era porque los judíos los perseguían. Así como Saulo persiguió a la iglesia anteriormente. Los judíos de la localidad de donde se convirtió Pablo, Damasco, o camino a Damasco, predicaban, ¿no es cierto? Y los judíos estaban persiguiendo ahí a los cristianos, a los del camino que se llamaban. Por lo tanto, estos hermanos tomaron a Saulo y lo llevaron hasta el puerto de Cesarea y le despacharon a su propia tierra, es decir, a Tarso, de donde había venido. Y Saulo se fue navegando hacia Tarso. Y Saulo estuvo allí en Tarso por lo menos 3 años. Y en esos 3 años habíamos dicho que había aprendido mucho. Pues él necesitaba un periodo de tiempo para poder meditar, para leer, para consultar con el Señor. Señor, ¿qué haré? Señor, iré allá, iré acá, me quedaré. Para aprender mucho en la escuela de Dios, junto a la palabra. Y se cree, y hay motivos para creer, que él adquirió el conocimiento del Evangelio que le capacitó para escribir esa maravillosa epístola a los romanos, ¿verdad? Se dice que la epístola a los romanos es el Evangelio según Pablo. Cuando un día, en medio de mi congregación, yo dije, vamos a estudiar el Evangelio, la epístola del Evangelio según Pablo, nadie sabía cuál era. Pero entonces hubo que explicar que nos referíamos a la epístola a los romanos. Esa epístola de los romanos se ocupa del Evangelio más que ninguna otra.
Y es una doctrina bien presentada y bien desarrollada. Sería interesante, apreciados hermanos, que podáis estudiar detalladamente, detenidamente, la epístola a los romanos. Encontrarás allí todo el desarrollo de una doctrina con respecto al Evangelio. Y así como dice la salutación de Gálatas, en Gálatas 1:1, en que Pablo no recibió el Evangelio de hombre alguno, sino que lo recibió por revelación del mismo Señor Jesucristo. Así entonces Saulo se preparó para la obra como un evangelista. El apóstol Pablo tenía varios dones y uno de ellos era el de evangelista. Predicó y vio millares de almas convertidas a causa de su predicación. Bien, pero cuando Bernabé descendió de Jerusalén hacia Antioquía, se dio cuenta de que necesitaba un compañero, un amigo en Cristo, tema que tendremos en el último estudio de esta serie, los amigos en Cristo en la obra del Señor. Bernabé vio tan grande lo que sucedió en Antioquía a causa de la conversión de estos gentiles, que necesitó un compañero en el Señor, que trabajase con él, y pensó inmediatamente en Saulo de Tarso. Entonces fue Bernabé el que ayudó a Saulo de Tarso después de su conversión. También cuando los hermanos de Jerusalén no querían recibirle, fue Bernabé el que presentó a los apóstoles a Saulo, los cuales no creían que se había convertido. Ahí hay algo que deberíamos colocar entre comillas. Observe el discernimiento espiritual de Bernabé cuando escuchó a Saulo que se había convertido al Señor y se contactó con él y lo llevó a los apóstoles. Ese es el discernimiento espiritual. Esa es la diferencia entre el talento natural y el don espiritual. El talento natural se desarrolla y está bien, el talento natural, y más si es usado para alabar, honrar y glorificar al Señor. Muy bien. Pero el don espiritual ejerce algo más profundo. Ese don espiritual que el Señor ganó en la cruz y dio a cada uno de los suyos, produce en el creyente un discernimiento espiritual. Y aquí vemos a Bernabé cuando vio y escuchó de Pablo y discernió con discernimiento espiritual de que realmente Pablo se había convertido al Señor. Pues no hay conversión más maravillosa que la de Saulo de Tarso, ¿verdad? Cosa que los apóstoles no lo querían recibir a causa de todo lo que él había hecho en contra de la iglesia. Pero una vez que le escucharon, se gozaron grandemente. De todas maneras, era Bernabé el que pensaba en Saulo. Y Bernabé, descendiendo al puerto de Cesarea, posiblemente el puerto principal allí de Pastelería, navegó hasta Tarso, en Sicilia, y fue a buscar a Saulo y le cuentan las cosas sucedidas allí en Antioquía. Entonces Saulo de Tarso y Bernabé bajaron desde Tarso de Sicilia a la ciudad de Antioquía y comenzaron los dos a trabajar juntos. Y esto lo digo o lo manifestamos para que nosotros aprendamos a ver cómo Dios obra cuando queremos servir al Señor. Cómo Dios comienza a ordenar las circunstancias alrededor para que se dé el cumplimiento de su voluntad. Sobre todo respecto a aquellos que han recibido un don espiritual. Dios obra en medio de sus hijos cuando actúan con un discernimiento espiritual, buscando la voluntad del Señor.
no con una guía carnal, no con un deseo de aparentar, no con ese deseo de tener el primado, sino con ese discernimiento espiritual, ejerciendo el don que el Señor otorgó. Tenemos que Pablo tenía un don especial. Y aunque de Bernabé no se dice nada, vemos en el ejercicio de la vida espiritual y el perfil y el porte de Bernabé que ciertamente era un hombre dotado espiritualmente con dones espirituales. El hecho de tener esa visión de ver la gracia de Dios y regocijarse, el hecho de tener la visión de la necesidad de ir a buscar un amigo para poder trabajar en la obra, justo fue a buscar el amigo adecuado, como era Saulo, Pablo llamado posteriormente. Y aunque Bernabé en la Escritura no dice nada al respecto, este hombre Bernabé era un hombre muy especial para la obra del Señor. Vuelvo a decir, estos son los hombres con este perfil de Bernabé. ¿Cuántos Bernabé hay en medio nuestro, en medio de la iglesia? ¿O cuánto de Bernabé tengo yo en mi corazón? Son meditaciones, apreciados hermanos, que deberíamos escudriñarnos para poder hacer la obra que el Señor nos tiene encomendado. Bernabé y Saulo comenzaron a trabajar en la obra allí en Antioquía y vieron una gran multitud de almas convertidas. Y su aumento era grandemente, inmensamente. Aquella iglesia, aquella asamblea de esa ciudad, y fue tan notorio la conversión de estos gentiles a través de la predicación de estos hermanos de Chipre y de Cirineos, y después la llegada de Bernabé y Pablo, que por primera vez allí en Antioquía se le llamaron cristianos aquellos que creían en Cristo. Fue tanto el efecto de la conversión de esa ciudad que eran identificados como cristianos. Aquí hay otra linda lección que deberíamos considerar. Los que te rodean, amigos, amigas, vecinos, ¿te llaman cristiano? ¿Ven en ti un perfil de un hombre y una mujer distinta, apartada del mundo? Era así el testimonio que había en Antioquía entonces de estos hermanos convertidos. Y aquí en la epístola de Hechos, Lucas nos cuenta que dentro de esta multitud de creyentes allí en Antioquía había 5 hermanos prominentes, entre tantos. Solo 5 hermanos prominentes. No es mucho. Pero esto es lo que vemos aquí en la Escritura, a través de todo lo que se nos cuenta aquí en la Escritura, acerca de los dones espirituales, que son pocos. Son pocos hermanos que ejercitan delante del Señor su don espiritual. Los dones espirituales no eran muchos. No es que el Señor no haya dado dones espirituales, no, todo lo contrario. Hemos estudiado desde el primer tema de que el Señor a uno de cada uno le dio un don, por lo menos un don. Lo que sucede es que el creyente no ejercita el don que el Señor le dio. Eso es lo que sucede. Y leemos aquí en la Escritura, hemos considerado que a uno les dio apóstoles, otros evangelistas, pero podemos decir no muchos dones, ¿verdad? Pero aquí en Hechos 13, que donde hemos leído, se nos cuenta de 5 hombres prominentes.
Estos 5 hombres cuyos nombres hemos leído eran hombres especiales. Aunque por naturaleza eran especiales algunos de ellos. Fíjese que primero el que se nombra primero es Bernabé, y luego dice Simón, el que se llamaba Níger. Se habla después de un tercer varón que es Lucio de Cirene. Y Manahén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Ahí están los 5 nombres prominentes. Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manahén, que se crió con Herodes el tetrarca, y Saulo. 5 varones. ¿Quién era este que se había criado junto a Herodes el tetrarca? El tetrarca Herodes, el que se llama el rey de Judea. Tiene que haber sido un hombre, Manahén, un hombre de la alta aristocracia de aquella época. Porque Manahén había recibido su instrucción junto con el rey Herodes. Ahí el lenguaje en griego dice que los dos tenían lo que se llamaban ayos, es decir, tutores. Es decir, Manahén y Herodes, que fue el rey de Judea, el tetrarca, tuvieron el mismo instructor. Y este hombre de la aristocracia de la familia real, Herodes, recibió su instrucción por parte de una persona especializada en educación, como era la costumbre de aquel entonces y de la gente de la aristocracia. Por lo tanto, Manahén no era cualquier hombre, era un hombre culto, de una familia acomodada, de la alta aristocracia, y convertido al Señor, y llamado cristiano, y prominente, porque está dentro de la lista de los 5 hombres aquí que habla Hechos 13. Manahén llegó a ser uno de los 5 prominentes de la iglesia en Antioquía, a quienes el Señor quiso favorecer de una manera especial. 5 hermanos tales podían hacer mucho bien en Antioquía. Tenían un auditorio siempre para oír la instrucción. Estos 5 hombres son los que ministraban a todos los hermanos allí en la ciudad de Antioquía, que eran millares. Siempre tenían un auditorio presto para escuchar la palabra de Dios a través de ellos. Siempre el auditorio, los hermanos recién convertidos estaban con su oído atento para poder recibir la instrucción espiritual. Pero ellos, los 5 hombres, no siempre ministraban solamente a la gente que acudía para escucharlos. Porque ¿qué dice el texto 2 de Hechos capítulo 13? Podríamos volver a leerlo. Texto 2 de Hechos 13, ¿qué dice? Ministrando pues estos al Señor. Fíjese que nosotros siempre estamos acostumbrados a recibir un ministerio. Y por lo general el ministerio de la palabra está dirigido a los creyentes, a los hermanos. Pero aquí la Escritura revela algo especial. Porque dice que estos 5 hermanos especialmente capacitados, ellos ministraban al Señor. Nos recordamos que en el capítulo 6, cuando había necesidad en Jerusalén del reparto, de la distribución, allí con los apóstoles, lo necesario para las necesidades y las viudas, y los apóstoles dijeron, no, nosotros no podemos hacer este trabajo, pues no tendríamos tiempo para las oraciones y la palabra del
Señor y para el ministerio espiritual. Así que llamaron a un concurso en la congregación y escogieron ellos 7 varones llenos del Espíritu Santo para poder. Y estos varones fueron nombrados como diáconos, es decir, ministros en relación con los asuntos materiales de la iglesia y de la obra del Señor. Y los apóstoles decían, nosotros nos dedicaremos al ministerio al Señor, a la oración, al ayuno y a la palabra de Dios. Así que estos hombres ministraban al Señor. ¿Qué lección más importante tenemos aquí? Ellos no ministraban a la congregación, ellos ministraban al Señor. ¿Y qué significa ministrar al Señor? Significa que estos hombres primeramente pasaban tiempo en la presencia del Señor, en lo secreto. Estos hombres se dedicaban o pasaban tiempo en la oración y ayunos. Eso significa ministrar al Señor. Ellos se apartaban y pasaban tiempo en la presencia de Dios. Dedicaban tiempo al estudio de la palabra del Señor y dedicaban tiempo a la oración y al ayuno. Eso significa ministrar al Señor. No olvidemos esta frase tan importante, apreciados hermanos. Subráyela usted en su Biblia. Estos 5 hombres prominentes de allí de Antioquía, aquí en el capítulo 13 de Hechos, allí en el texto 2, dice, ministrando pues estos al Señor. Significa que dedicaban el tiempo de estar en lo secreto, en la presencia del Señor. Dedicaban un tiempo prominente a estudiar la palabra de Dios y dedicaban un tiempo a la oración y a los ayunos. Ellos estaban preocupados en ministrar al Señor. ¿Y qué sucedió? Mientras ellos ministraban al Señor y ayunando, sucedió que dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Y aquí debemos aprender a leer la palabra de Dios con cuidado, frase por frase, fijándonos bien en el sentido de cada frase. ¿Qué dice el texto 2 de Hechos 13? Dice, ministrando pues estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual los he llamado. Así dice el texto 2. Ministrando pues estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Cómo lo habrá dicho el Espíritu Santo a ellos? Pero estos 5 varones que ministraban al Señor estaban de tal manera en contacto con el Señor, con Dios y con el Espíritu de divinidad que estaba derramado en sus corazones, que podían percibir y recibir la comunicación del Espíritu Santo. Apreciado hermano, apreciada hermana, a ti que el Señor te entregó un don espiritual, especial, se me imagina a mí, porque cada uno de nosotros delante del Señor es especial para el Señor. Fuimos llamados y Cristo reveló a su Hijo en nosotros, en nuestro corazón, con un propósito especial. Nosotros que hemos sido llamados por Dios, ¿recibimos comunicación del Espíritu Santo alguna vez?
Hay un discernimiento espiritual de lo que el Espíritu Santo derramado en nuestro corazón y sin medida, dice la Escritura, que nos comunique algo y nosotros lo recibimos y lo percibimos y podemos ver claramente cuál es su voluntad. No olvidéis que la Escritura dice acerca del Espíritu de divinidad que Él os guiará, dijo el Señor, y os guiará a toda verdad, como dice en Juan 16, el texto 13. Lo cual podemos entender que los discípulos no se contentaban tan solo con leer la Escritura, como suponiendo que leyendo la Escritura ellos fueran capaces por sí mismos de entender todo lo que leían. ¿No? Necesitaban escudriñar la Escritura, necesitaban meditarla en la presencia del Señor, necesitaban estar a solas con el Señor, y el Espíritu de divinidad, que no obra en vacío, obra conforme a la palabra revelada, da el entendimiento, da el sentido del texto, y podemos gozarnos, así como los hermanos que caminaban hacia la aldea de Emaús, cuando el Señor se allegó y ellos le invitaron a sentarse a su mesa a causa de que ya era tarde en la noche. Y el Señor les hablaba, y mientras el Señor les hablaba, les ardía el corazón. El Espíritu Santo estaba lleno. Y ellos, y el Señor les abrió el sentido del entendimiento del texto bíblico. Y les explicó desde desde los profetas y toda la palabra del Señor, la necesidad de que Cristo tendría que morir, y ellos comprendieron eso. El Señor, como uno de los frutos de su obra en la cruz, envió el Espíritu Santo para ser guía de ellos y de nosotros. Porque el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Nosotros, si no dependemos de esta dirección del Espíritu Santo, no tendremos mucho provecho en nuestra lectura de la palabra. Y pueden pasar los días, los meses y aún los años, y la lectura será sin provecho, si es que no teníamos esta dirección, esta guía del Espíritu Santo, de esa iluminación que solo Él puede dar para abrirnos el sentido, el real sentido de la palabra de Dios. Y aquí estaban estos hombres ministrando al Señor y tuvieron la capacidad para percibir la comunicación del Espíritu Santo que dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo. Qué extraño, qué revolucionario es este anuncio por parte del Espíritu de divinidad. No olvidéis que el Espíritu Santo es el vicario de Cristo aquí en la tierra. ¿Qué significa el vicario de Cristo? Significa que es el representante de Cristo aquí en la tierra, el verdadero representante de Cristo que dejó aquí en la tierra. Y es el consolador. Aquel espíritu de divinidad, como la unción cuando estudiábamos el tabernáculo, la unción que nos guiará a toda verdad. Los 5 hombres prominentes recibieron el mensaje del Espíritu Santo que les habló. Y en su discernimiento espiritual y en su vida espiritual pudieron percibir la comunicación del vicario de Cristo. Y ellos tenían oídos y corazones para recibir el mandato del Espíritu Santo. Pues el Espíritu Santo dijo claramente: separadme, apartarme a estos dos, a Bernabé y a Saulo. De manera que, apreciados hermanos, aquí tenemos una enseñanza acerca de la voluntad de Dios que es revelada
por el Espíritu Santo. A estos hombres que esperaban en el Señor, a estos hombres que ministraban al Señor y para poder conocer la voluntad de Dios y esperar en qué dirección tenían que moverse. Saben, hermanos, esta es una costumbre que la mayoría de nosotros está descuidada. La costumbre de saber esperar en el Señor. Solamente un don espiritual me hace discernir el saber esperar en el Señor. Vivimos tantas circunstancias a nuestro alrededor, tantas situaciones difíciles, que nosotros nos hallamos competentes y altamente calificados como para poder discernir qué hacer y qué no hacer. Bueno, nosotros podríamos decir que esperamos, pero muy ligeramente. Y ante las circunstancias difíciles, oramos, pero nuestra oración ocupa muy poco tiempo y muy poca meditación. Pero hay una gran competencia por parte nuestra en decidir. Iré a la izquierda, iré a la derecha, iré adelante o espero. Fíjese que estos 5 hombres, apreciados hermanos, que ministraban al Señor, esperaron en el Señor. Esperaron. Y el Espíritu de divinidad, el Espíritu Santo, el Consolador, el Vicario de Cristo, aquí en la tierra, les habló. Y el Espíritu Santo les dio un mensaje bien positivo. Apartarme a Saulo y a Bernabé para la obra para lo cual los he llamado. Observar que el llamamiento de Saulo y Bernabé era un llamamiento mucho anterior a este anuncio hecho por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo dice, para la obra para lo cual los he llamado. Por eso Dios reveló a Cristo en el corazón de Bernabé, y por eso Dios reveló a Cristo, plugó a Dios revelar a Cristo en el corazón de Saulo. Y plugó, apreciados hermanos, revelar a Cristo en nuestros corazones. Porque hay un propósito por el cual Dios nos ha alcanzado. Es importante observar entonces aquí en la Escritura esta experiencia positiva de estos 5 hombres. Esta experiencia positiva es la confirmación, es la corroboración del llamado del Señor. Primeramente, Él los llamó. El Espíritu Santo puso en el corazón de cada uno de estos 2 esa convicción de que tenían que ir y predicar el Evangelio. Pero fíjese que estos 5 hombres estaban muy cómodos en Antioquía. Estaban rodeados de hermanos que los apreciaban, que los querían y tenían una gran compañía y un gran compañerismo y se gozaban en el Señor. O sea, estos 5 hombres estaban muy cómodos en Antioquía. Hermanos que los apreciaban, se sentían contentos, y parecía que ellos allí en Antioquía estaban haciendo una muy buena obra. Pero no. Cuando el vicario de Cristo dijo, apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra por la cual yo los he llamado, hay que obedecer. Como segundo punto, ellos fueron apartados por el conocimiento que recibían de los demás del grupo, de los 5. Sabían, el grupo completo sabían que estos 2 habían sido llamados para una misión especial. Entonces, ¿qué habríamos de esperar?
Texto 3. ¿Qué habrían de esperar entonces? Entonces, dice la Escritura, habiendo ayunado y orado y puesto las manos encima de ellos, despidieronle. Pero esto no es todo. Despidieron a los hermanos. Fíjese lo que dice el texto 26 al final del capítulo 14, de hecho, podríamos leerlo. El texto 26 al final del capítulo 14. ¿Qué dice? Dice así: y de allí navegaron a Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían acabado. Fueron encomendados a la gracia de Dios. Cuando ellos salieron con la gracia de Dios, es decir, con ese favor inmerecido de Dios. Y déjeme decirle, apreciados hermanos, que cuando uno sale con la gracia de Dios, con la cual fueron estos hermanos encomendados, tenían suficiente para todas sus necesidades. Tenían más que suficiente para todas sus necesidades, porque la gracia de Dios estaba sobre ellos y en ellos. Fíjese que esta palabra que aparece aquí en el texto 3, despidiéronle, entonces ellos despidieronlos, el texto original en griego dice más claramente, los soltaron. Aquí tenemos una traducción en nuestro español que dice despidieronle, pero en griego dice los soltaron, es decir, los dejaron ir. No los podían retener. A lo mejor los hermanos de Antioquía querían que Saulo y Bernabé se quedaran allí con ellos, pero había un mandato del vicario de Cristo, no los podían retener. Y cuando dice de que pusieron las manos de encima de ellos, en otras palabras, le estaban dando su mano de compañerismo, reconociendo la labor, los dones espirituales dados hacia ellos y reconociendo el llamado del vicario de Cristo para ser apartados a una obra especial. Y lo otro notable, fue el Espíritu Santo el que los envió. ¿Y qué dice el texto 4 de Hechos? Y ellos, enviados así por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, a la isla de Chipre, a Cipro. ¿Y qué dice el texto 5? Y llegados a Salamina, ese es el primer puerto principal de la isla de Chipre, Salamina. Toda la isla, dice, y habiendo llegado, texto 5, y llegados a Salamina, el puerto principal, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Notable ministerio, ¿eh? No olvide que los judíos eran bravos. Los judíos creían en la ley y no habían creído ni recibían. Para ellos era una ofensa de que Jesús, el llamado el Cristo, fuera el Mesías. Y estos hombres llegaron a Salamina y comenzaron a caminar por la isla de Chipre y comenzaron a predicar el evangelio en la sinagoga de los judíos. ¿Y qué predicaban? De que Jesús era el Mesías, era el Cristo, era el Salvador, no solo para el judío, sino para el gentil. Y esto era abominación para los judíos. Y la Escritura dice aquí en el texto 5, y tenían también a Juan, que era Juan Marcos, en el ministerio. Llevaron con ellos a Juan Marcos.
Y Juan Marcos es el sobrino de Bernabé, y lo tenían como ayudante. Pero hay un acontecimiento desagradable con respecto a Juan Marcos, que dice el texto 13 del capítulo 13 de Hechos, dice, y partido de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, entonces Juan Marcos, apartándose de ellos, se volvió a Jerusalén. O sea, Juan Marcos no soportó el ministerio especial para lo cual había sido llamado Bernabé y Saulo. ¿Qué le faltaba a Juan Marcos? Parece que le faltaba todo. No vio la visión de la necesidad de evangelizar. Vio esa tarea tan grande, tan preciosa, pero a lo mejor se asustó a causa de la braveza de los judíos. A lo mejor tuvo miedo. No tenía el porte espiritual, Juan Marcos. Juan Marcos no estaba en el mandato del Espíritu Santo, que dijo apartadme a Saulo y a Bernabé. Y es posible que Juan Marcos se desanimara a ver la oposición y la agresividad de los judíos cuando se predicaba el Evangelio. Ya que, como decía, Bernabé y Saulo iban sinagoga tras sinagoga a través de la isla de Chipre. Qué gran contraste tenemos aquí. Dos varones apartados por el Espíritu Santo y enviados a una obra especial, los cuales llevaron y arrastraron a un joven que no había sido llamado a la obra. ¿Y cuál fue el resultado? Un fracaso. Porque ese hombre, ese joven, a la primera dificultad huyó y dejó botada la obra. Eso es lo que sucede cuando se trata de trabajar en la carne y no en la dirección y en la voluntad de Dios. Qué gran contraste tenemos entre Saulo y Bernabé y Juan Marcos. Desgraciadamente, después cuando regresó Pablo y Bernabé nuevamente, y cuando trataron de salir los dos nuevamente a una nueva misión, Bernabé quiso llevar nuevamente a Juan Marcos y Pablo se opuso. Y hubo tal discusión entre los dos que se separaron. Bernabé tomó a Juan Marcos y salió hacia un lugar, y Pablo tomó a Silas y salió a otro lugar. Pablo no quería volver a tener esa mala experiencia que tuvo con un neófito que no había sido llamado a la obra, ni estaba preparado, ni tenía un discernimiento espiritual del don que el Señor le había dado. Oh, apreciados y queridos hermanos, debemos aprender a leer la Escritura con detención. He aquí estos hombres fueron llamados para la obra, pero estos hombres ministraban al Señor. Y al ministrar al Señor, tenían la sensibilidad espiritual de poder escuchar la voz del Espíritu Santo en sus corazones y poder discernir espiritualmente la voz y la orden de Dios por medio de su palabra.